7 del 16 al 34. Alguien que me apoye con los primeros 5 pasajes hasta el 20, hasta el 21. Por favor, del 16 al 21. En voz alta, alguien que lo lea, por favor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Alguien más hasta el 28, por favor? Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por cual varón, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Hasta el 32? Sí, ya termina el 34, hermano, por favor. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otra con ella. Amén. Vea que si usted estudia, y ahorita lo vamos a ver rápidamente, como Pablo, o sea, ¿quién les está hablando primero? ¿Quiénes eran los griegos? Era gente estudiada, puro filósofo. Y luego ahorita vamos a ver que el Areópago era un lugar donde se reunían todos, o sea, era como un disque trabajo. Pero estas personas se reunían en el Areópago nada más a platicar acerca de los acontecimientos del mundo. Y eso hacían, a eso se dedicaban, por eso son grandes pensadores, porque
y si soy luego existo, ¿no? Como dicen papá. Dice, Hechos 17 y al versículo 18 menciona en especial a los epícueros y estoicos. La filosofía de los epícueros consideraba todo como material. Aún los dioses creían que el mayor bien era el placer, especialmente el placer más alto de la tranquilidad y la paz. Para ellos, la vida consistía en buscar la comodidad y la tranquilidad. Los epícuros decían, Dios es todo. El árbol es Dios, el cielo es Dios, las piedras son Dios. O sea, manifestaban o hacían y es lo que hay muchos, ¿no? No, que la madre naturaleza. Y la divinizan. Y todo es Dios. Ese es el sistema de pensamiento de los epícuros. ¿Qué dice de los estoicos? Eran panteístas y fatalistas. Consideraban que todo estaba determinado por los dioses. Y lo mejor que uno podía hacer era someterse a la vida que le traje sin quejarse. ¿Qué es panteísta? ¿Alguien sabe qué es panteísta? Panteísta, ¿qué es ista? Ahí vienen dos, la palabra teísmo o teis, que significa Dios, y pan. ¿Sí sabe qué es? ¿No sabe? Doctrina y creencia que participa en la naturaleza divina, Wikipedia, ¿no? Para que no te tardaras. Es muy similar a los epícuros. Todo el universo es Dios. O sea, la existencia de Dios se manifiesta o es a través de lo creado. Eso es el panteísmo. ¿Y el fatalismo qué quiere decir? Que daban por realidad que los acontecimientos de la humanidad ocurrían porque alguien decía que así fuera, y que el ser humano no era responsable de las cosas que ocurrían. Es que se inundó, no sé, tal ciudad, es que Zeus se enojó. O sea, o mataron a alguien, es que Ares. Y, o sea, daban todo lo que sucedía en el mundo por consecuencia de la voluntad de un Dios. Recordemos que todo lo que pasa aquí en la tierra, obvio, es voluntad de Dios, pero consecuencia de nosotros. Porque en Génesis, ¿qué dice? Que cuando el ser humano pecó, ¿y qué le dice Dios a Adán? Por culpa tuya caerá maldición a la naturaleza, y las plantas producirán espinos. O sea, ¿qué está diciendo? Que a través del pecado del hombre trajo maldición, muerte, las tempestades, las tormentas. Todo fue culpa de nosotros. Y estos, es que Dios, no. Dicen, ¿no? Y hay muchos que dicen, no, pues si Dios fuera bueno, ¿qué dicen? ¿Por qué mueren tantos niños en África y acá? ¿Pero es culpa de Dios? No, es consecuencia del pecado del hombre. Entonces nos damos cuenta que están equivocados. El aerópago significa literalmente el alto de Marte, o sea que era un dios pagano. O sea que el lugar o el nombre que ellos se reunían era hacia una deidad. Hechos 17 del 22 al 32 narra el discurso de Pablo y lo acabamos de leer. Y les traje la imagen, ese es el aerópago en Atenas. Ahí se reunían
a platicar nada más era para eso, para ir y platicar. En Atenas se estaba dirigiendo a los más intelectuales y respetados de la ciudad y tal vez del mundo griego. O sea, el Areópago era un lugar donde estaban los más pensadores, los más inteligentes, humanamente hablando. Y ahí fue Pablo. O sea, imagínense, ¿usted se atrevería a ir a una universidad como le hace Armando Alducin y exponer el evangelio? Y que los alumnos de psicología y acá filósofos lo estén escuchando y empiecen ahí a debatir con usted. ¿Usted se atrevería? Debemos de capacitarnos, hermano, y es lo que hoy vamos a aprender. Hechos del 24 al 29 presenta una serie de pruebas diseñadas para comprobar que el Dios verdadero era como Pablo decía. O sea, vemos una apología aquí, hermanos, en este pasaje de Hechos del versículo 24 al 29. Y es lo que nosotros, hermano, me pasó a mí el domingo. Varios hermanos me vieron que se me acercó una persona, que me regaló una Biblia. Yo, no, pues no tengo, pues no la traía. Y que me empieza a juzgar y que él era pastor de Bolivia y que me veía como yo venía de trajecito, me decía, tú no representas la piedad. Yo sí, así se decía, yo sí tengo las marcas de Cristo y navajeado en todos lados, ¿no? Yo decía, hermano, la piedad no se muestra físicamente, usted demuestra la piedad con sus actos, cómo se comporta. Y ahí me estaba echando, ¿no? No, que el Salmo quién sabe qué, y le decía, no, eso no dice la Biblia. No, que todos vamos a ser juzgados por todos. Si alguien peca, tú vas a ser juzgado por él. Y decía, no, hermano, diciéndole hermano, porque él decía que era pastor, no, y yo, eso no dice la Biblia. La salvación es personal, la relación con Dios es personal. Lo que Dios nos va a demandar va a ser la predicación del evangelio. Y ahí estaba, y yo dije, Dios, ayúdame. Porque se me pegó así el personaje y me decía, no, que así. Yo decía, no, ya me va a soltar uno. Yo nada más, Señor, ni modo. Mi primer domingo ya con mi llamado, Dios, ni modo, acá estoy, ¿no? Y hermano, tenemos que estar preparados. Y ahorita les voy a enseñar el video que les dije, de un pastor que le está hablando a una joven de que cree en la nueva era y todo eso. Y la joven sabe, pero el pastor, hasta yo lo vi que la chava quería llorar de que la verdad de Dios, ¿no? Entonces vamos a analizar rápidamente este discurso de Pablo. El apóstol insistía en que Dios, a través de su discurso, no vive en templos. ¿Por qué? ¿Qué hacían los griegos? No, que el templo de Artemisa, de Poseidón, y les construían sus santuarios. Número 2, no necesita que el hombre le pueda dar algo. O sea, entonces no es Dios si nos necesita a nosotros, si necesita que le demos algo. Y es como nos enseñan de la ofrenda. No damos porque Dios necesite, sino para que a nosotros se nos enseñe que de Él proviene mi provisión, de que yo no soy esclavo al dinero. Por eso yo doy. Dios es dueño del oro y de la plata. Les digo que si usted ve videos en internet o estudia de astronomía, hay planetas que están hechos de diamante. O sea, mira, ay, mi diamantito, ¿no? 15,000 pesos. Dios tiene planetas. ¿Qué se va a estar quejando por tus 50 pesos? ¿O va a estar sufriendo porque no das 50 pesos? No, pero tiene que enseñarnos a nosotros a depender de Él. Número 3, que Dios es creador de todo. Todo. Número 4, hizo a todos los hombres de un solo hombre. Dice Génesis que provenimos todos de Adán y de Eva. Número 5, determina dónde vive cada uno. Recordemos que Dios nos hizo, gracias, estemos en México. Y Dios pone a cada persona en el lugar determinado. Número 6, determina la historia y la política. Número 7, hizo todo eso para que el hombre le buscara. Por eso es que dice en Romanos que Él entregó a las personas a su inmoralidad, a su pecado.
¿Por qué? Porque ese fuera el medio de que nos encontráramos en eso de me voy a perder, en esa perdición, y así nosotros fuéramos a Dios a través de Jesús. Por eso es que los entregó, para que nosotros, ya como el hijo pródigo, ya estaba comiendo la comida de los cerdos. ¿Qué dijo? No manches, yo podría estar comiendo con mi jefe. ¿Qué hago aquí? Por eso nos puso, por eso Dios permite que el ser humano se deprave para que pueda focus encontrar. ¿Qué hago aquí? O sea, yo me veo al espejo, sí soy hombre, no soy mujer. Y solamente así, pues, para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar. Y al nosotros evangelizar, presentarle a la persona que no conoce de Dios su condición. Tú eres un pecador, y si no te arrepientes, te vas a condenar. Pero ¿sabes qué? Hay una solución: Jesucristo. Luego citó a dos griegos el apóstol Pablo: a Árato, quien dijo, en él vivimos y nos movemos y somos, y a Epimenides, que afirmó, porque el linaje suyo somos. Hechos 17:28, ahí lo menciona. Hechos 17:29 resume las ideas de Pablo en cuanto a la deidad de Dios. Dios hizo al hombre, por lo que éste no debe de hacer un Dios. No debe hacer un Dios. O sea, el hombre no puede decir, ¿cómo será Dios? Pues yo me imagino que no. O sea, es como si mi celular tomara vida y yo creo que mi dueño, el Darby, es como un perro y me dibuja como un perro. ¿Cómo la creación va a dar una forma al creador? Es imposible, es lo que está diciendo Pablo. Y es por eso que vemos en la idolatría, y era lo que decía. O sea, ¿cómo es que vamos a representar? No hay nada, ni una imagen para representar a Dios. Lo podemos medio, pero no hay. O sea, Dios es algo incomprensible, es algo que no tenemos idea hasta que estemos con Él. O sea, no podemos poner algo y decir esto es Dios. No, hermano, porque Dios es muchísimo más allá. Los versículos 30 y 31 animan a los creyentes a arrepentirse de su ignorancia y se refieren implícitamente a Jesús como el que resucitó de los muertos. Entonces podemos tomar, o sea, imagínense, o sea, Pablo le está hablando a gente estudiada, hermano, o sea, gente pensante. Dice, sí, es de reconocer, ¿no? Cuando estaba platicando con ese señor el domingo, sí dije, no, pues no me refutó nada, ¿no? Yo sí le refuté. Pero después, analizando la plática, dije, no, pude haber dicho esto, no lo invité a la iglesia. O sea, tenemos que reconocer nuestra condición y decir, tengo que mejorar. Porque si no reconocemos en dónde estamos, no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Tenemos que reconocer, chin, le he regado, no he leído, no he estudiado. ¿Para qué? ¿Para qué reconoces? Para hacerlo. No, ya estoy más gordito, ¿qué vas a hacer? Sí, pues tengo que salir a caminar, a correr, tengo que hacer algo, porque cuidar el templo del Espíritu Santo no es nada más que no te tatúes, no es nada más que no te hagas hoyos, que te cortes la mano, sino es que lo cuides. Y si te vas a morir por la arteria se te tapó, no sé cómo se dice, ¿no? Ahí los doctores saben, un paro cardíaco, ¿no? Por mucha grasa y acá, ahí estás destruyendo el templo de Dios. Tienes que cuidarlo, tenemos que cuidarlo, hermano. Cómo comemos y todo, ¿no? Dice, esta exposición de Pablo ante el Areópago es un ejemplo valioso de cómo podemos adaptar, ¿qué dice? Adaptar la predicación del evangelio ¿a qué? A la situación y a los oyentes. Yo no le puedo hablar igual a un niño que a un joven, porque el joven sabe más y te saca sus ideas, y el niño pues no te dice nada, ¿no? Pero pues sí tienes que explicar, o sea, toda la complejidad del evangelio. Es por eso que digo, wow, maestras, o sea, a mí me tocó ser maestro un tiempo y dije, no manches, explicarle
Porque leemos los versículos a los niños, pero luego hay palabras que... Y el niño dice, ¿qué es esto, maestro? No, como, no sé quién decía, a Lale, cuando en la junta de líderes decía que una vez un niño se le acercó y le dijo, oiga, maestro, ¿y qué es una prostituta? ¿Cómo le explicas? Tienes que tratar o sea, tenemos... Y aquí Pablo está hablando con gente estudiada, por eso sacó a 2 filósofos, para que ellos se entendieran, los llevó, para que ellos entendieran de la verdad del evangelio. Dice, Pablo buscó un punto de entendimiento común entre él y ellos, y lo halló en la imagen al Dios no conocido. Habitualmente desarrolló su explicación en cuanto a cómo era el Dios verdadero, que sus oyentes todavía no conocían, basándose en la lógica humana, la creación y algunas citas de la cultura de los receptores, los cuales seguramente conocían. El hecho de que algunos le hicieran caso y salieron con Pablo muestra que el efecto de la exposición fue poderoso. Y aparte, ¿quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Debemos aprender también a presentar el evangelio en una manera creativa y sensible a la cultura y conocimiento de los que o sea, tenemos chamba, hermanos, porque ya, neta, o sea, ya hay jóvenes que saben un buen. ¿Y cómo tú le vas a hablar a Dios nada más? Yo pequé, pero Dios me ama, Cristo murió por mí, yo lo recibo, ya soy su hijo, es un plan para mí. Eso es para los niños. ¿Cómo? Tienes que platicar, o sea, es un testigo de Jehová. Y vamos a ver esto, hermano, vamos a ver el video. Y pongan mucha atención de cómo este pastor, la versatilidad, y cómo lleva a la chava, porque primero la chava empieza a decir sus argumentos, pero este pastor la lleva a su realidad y a Cristo. Y aparte la chava se ve guapa. Está en español, es gringa, pero... ¿Piensas que hay vida después de la muerte? Sí creo que es dimensional y creo que tiene que ver con la manera como morimos, nuestra energía. Que cuando morimos, cualquiera que sea nuestra vibra, a pesar de cómo decidimos vivir nuestras vidas en esta tierra, de alguna manera todo esto se correlaciona con el medio ambiente en el cual vamos a morir. ¿Tiene sentido? Así que si eres positivo y tienes una perspectiva positiva y mueres con la energía mayormente positiva, entonces vas a ir a un estado parecido, a una frecuencia dimensional que es positiva. ¿Dónde está ese lugar? No lo sé. ¿Quién está a cargo de él? ¿Yo? ¿Tú estás a cargo? Bueno, técnicamente, sí. Yo diría que la persona, el que tiene la energía, estaría a cargo de su propia frecuencia, ¿cierto? No, porque tú no tienes opción cuando se trata de la muerte. Ninguno de nosotros quiere morir. ¿No tienes miedo de morir? Antes lo estaba. ¿Qué pasó? Descubrí que no puedo controlar la muerte, así que simplemente no debo tomar eso tan en serio y pensar en eso todo el tiempo. Así que si estás en una autopista y hay un tráiler que viene hacia ti a 80 millas por hora, viene hacia ti y tú solo dices, esto es inevitable, solo me mantendré positiva. No, tú te moverías, tú desearías salirte del camino. Así que todo en ti estaría esforzándose para salirse del camino de la muerte. Es tu mayor enemigo. ¿Tú crees? ¿Crees en la reencarnación? No. ¿No? ¿Por qué? Porque no tiene sentido. La reencarnación. Bueno, jugaremos por un momento la carta de la reencarnación. Digamos que has reencarnado. ¿Quién está a cargo de darte esos nuevos cuerpos? ¿Nosotros? Tú dices que escoges el cuerpo que vas a tener la siguiente vez. ¿Cuál tuviste la última vez? No lo sé. ¿Alguna vez has hecho regresiones a vidas pasadas? Bueno, todos han tenido esos sentimientos extraños, ya sabes. ¿Tú crees? Todos han tenido algún tipo de déjà vu y esas cosas. Yo he hablado de esos temas anteriormente, pero con todas las personas con las que he hablado sobre la reencarnación, no saben lo que fueron y no saben lo que serán. Ellos no saben quién está a cargo de los cuerpos. Sí, pero la energía no se crea ni se destruye, ¿verdad? Sí es. Se va a algún lugar. Así que, ¿crees en el cielo? Yo creo que el cielo es como lo que estaba diciendo. Es lo que yo frecuencia. siento. Técnicamente existe para ti, ¿cierto? No, no es cierto. Lo que creamos es irrelevante. Lo que importa es la verdad. ¿Crees en la existencia de Dios? Yo creo que hay un poder superior. No necesariamente como Dios o como lo percibe. ¿Es este poder superior bueno? Creo que es lo que yo quiero que sea.
Así que tú le das forma. Si quieres que se convierta en un helado cubierto de natilla, se convierte en un helado cubierto de natilla. Quiero decir, ¿cómo puede Dios cambiar por lo que nosotros creamos? Storm, ¿piensas que este poder superior está feliz o enojado contigo? No lo sé. Averigüémoslo. Ok. ¿Estás haciendo algo que podría ser moralmente ofensivo a Dios? No conozco personalmente a Dios, así que no lo sé. Veamos si podemos cambiar eso. No sé sus morales. Veamos los 10 mandamientos. ¿Cuántas mentiras piensas que has dicho en tu vida? ¿Cuál es el 9º mandamiento? No debes jurar en falso. Está hablando acerca de mentir. ¿Cuántas mentiras piensas que has dicho en tu vida? Demasiadas. Así que, ¿cómo llamas a alguien que dice mentiras? ¿Un mentiroso? Así que, ¿qué eres? Una mentirosa. ¿Alguna vez has robado algo, así sea pequeño en toda tu vida? Por supuesto. ¿Cómo llamas a alguien que roba? Una ladrona. Así que, ¿qué eres? ¿Una ladrona? No, eres una ladrona mentirosa. Una ladrona mentirosa, pero... ¿Alguna vez has usado el nombre de Dios en vano? Sí, por supuesto. ¿Usarías el nombre de tu mamá para maldecir? Todos los días. Has roto el 5º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Bueno, mi madre me abandonó, así que... Ay, siento mucho eso. Así que cuando usas el nombre de Dios como maldición, se le llama blasfemia y es algo muy serio porque su nombre es santo y es castigado con pena de muerte en el Antiguo Testamento. Jesús dijo que si miras con lujuria a alguien, has cometido adulterio en tu corazón. ¿Alguna vez has mirado con lujuria? Todo el tiempo. ¿Has tenido sexo antes del matrimonio? Todos los días. Así que Storm, no te estoy juzgando, pero acabas de decir que eres una mentirosa, ladrona, blasfema, fornicadora, adúltera de corazón y no hemos terminado de ver los 10 mandamientos. Así que si Dios te juzga por los 10 mandamientos, en el día del juicio, ¿serías inocente o culpable? Definitivamente culpable. ¿Cielo o infierno? Ambos. No puedes estar en ambos. Sí. Es como si le dijeras al juez, robé el banco, le disparé al chico, pero usted me va a dejar salir y me va a mantener aquí en prisión. No, tú irías a prisión. La justicia debe hacerse y la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Ningún ladrón, blasfemo, adúltero, fornicario heredará el reino de Dios. Así que Storm, tal vez tú no estés preocupada por tu salvación eterna, pero yo sí. Eres un ser humano y me importas. ¿Tú crees? El pensamiento de la muerte acechándote me horroriza. ¿Sabes qué es la muerte de acuerdo a la Biblia? No. ¿Tienes trasfondo cristiano? Sí. Pero el cristianismo fue algo impuesto en mí. Uy, siento escuchar eso. ¿Recuerdas el famoso versículo que dice la paga del pecado es muerte? Mas la dádiva de Dios es vida eterna, sí. La muerte es un pago. Tú estás siendo pagada por Dios en muerte. Es como un criminal en la corte. Él ha violado 3 mujeres y las ha asesinado y el juez dice que te has ganado la sentencia de muerte. Este es tu pago. Esto es lo que se te debe. Y Dios dice que el pecado es tan serio en sus ojos que te ha dado a ti y a mí la sentencia de muerte. Así de serio es él. Ahora dime, ¿qué hizo Dios por los pecadores culpables para que no terminaran en el infierno? ¿Lo sabes? Murió. ¿Comprendes las implicaciones legales de eso? Creo que ahora sí. Tú y yo rompimos la ley de Dios, los 10 mandamientos. Jesús ha pagado la fianza. Eso es lo que pasó en la cruz. Por eso Él dijo, consumado es, justo antes de morir. En otras palabras, la deuda ha sido pagada. Storm, si estás en una corte y alguien paga tu fianza, aunque seas culpable, tú te puedes ir porque alguien pagó tu fianza. Y Dios dijo que por lo que Jesús hizo en la cruz, Él puede quitar la muerte de ti, Él puede rescindir tu sentencia de muerte, Él legalmente puede hacerte vivir por siempre, aunque seas culpable. ¿Acabas de ver tu reloj? Tengo un mensaje de texto. Alguien me está preguntando cómo estoy y no sé cómo responderle. Sé que esto es aburrido para ti, estamos hablando de vida eterna solamente. No es aburrido, es interesante. Ahora Dios puede legalmente dejarte vivir por siempre por lo que Jesús hizo en la cruz, en su muerte y resurrección. Y todo lo que debes hacer es arrepentirte de tus pecados y confiar en el Salvador. Sabes, en el momento en el que confías en tu propia bondad para salvarte en el día del juicio, eres como un hombre en el borde de un avión a 10,000 pies de altura. Él sabe que tiene que saltar y su plan es va a mover sus brazos como un ave y tratar de salvarse a sí mismo. Yo le diría a ese hombre que no lo haga, que confíe en el paracaídas. Así que Storm, no confíes en ti misma y en tu propia bondad en el día del juicio para salvarte a ti misma. Transfiere tu confianza de ti al Salvador. Y en el momento en el que haces eso, tienes la promesa de Dios de que Él te dará vida eterna. No tienes que ser una persona religiosa, no tienes que limpiar tu vida primero, solo ven como una pecadora y di, ten misericordia de mí y Dios extenderá su misericordia a ti porque es rico en misericordia. Un último pensamiento y tal vez te ayude a coagular tus emociones en este momento. Si te pongo en el borde de un precipicio, unos 1000 pies de altura, hay rocas filosas debajo de ti, ¿te asustarías de eso? Por supuesto. El sentimiento de miedo sería una horrible sensación, pero ese miedo en sí mismo sería algo bueno porque está tratando de protegerte al decirte retrocede del borde de este abismo. Así que este miedo que se siente horrible es de hecho un amigo.
no es tu enemigo, te quiere preservar de la destrucción y lo que he tratado de hacer contigo y ha sido incómodo para ti y para mí es que he tratado de poner los dedos de tus pies sobre el borde del abismo de la eternidad por unos minutos y ayudarte a darte cuenta que es algo espantoso caer en las manos del Dios viviente, pero ese miedo, por más horrible que sea e incómodo, no es tu enemigo, es tu amigo, porque trata de preservarte de terminar en el infierno, algo que con tan solo considerarlo me horroriza. Yo quiero que seas salva, quiero verte en el cielo, así que escucha esos miedos, escucha ese sentimiento incómodo y date cuenta que ese sentimiento de culpa es el mismo que un criminal sentiría cuando un oficial de policía le habla y le dice que ha cometido un crimen. Él querrá escaparse. Amamos la oscuridad, odiamos la luz, no queremos venir a la luz, pero confío hoy que vas a pensar acerca de esto al menos y considerar lo que hemos hablado y considerar el valor de tu vida. Tu vida es más preciosa que tus ojos, es tu alma, y Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Así que, ¿pensarás en lo que hemos hablado? Mis opiniones no han cambiado. Eso no importa, mientras hayas escuchado, nadie de nosotros quiere a Dios. La Biblia dice que odiamos a Dios sin causa. Usamos su nombre como una palabra para maldecir, pero la Escritura dice que ningún hombre puede venir a la luz, al menos que el Padre los atraiga. Y confío que muchas personas estarán orando por ti y que te darás cuenta de que tu vida es tan importante que no quieres perderla por tu amor al pecado. ¿Tienes una Biblia en casa? No. Bueno, tienes una conciencia y esa conciencia está de mi lado y ella te va a acusar de pecado y espero que te traiga a los pies de la cruz donde puedes encontrar vida eterna. Storm, te has portado muy bien conmigo, has tenido mucha gracia, no has estado de acuerdo, pero has tenido la amabilidad de escuchar lo que tenía que decir y por eso estoy muy agradecido. Muchas gracias. Por supuesto, buena suerte. ¿Vimos cómo la fue llevando? De hecho, ese pastor tiene más videos, con un satánico, con varios, ¿no? Pero ¿cómo los va llevando? De su sistema de pensamiento, de lo que ellos creen. Y no les habla de Biblia al principio, sino que con lógica los está llevando, como lo hizo Pablo con los griegos. Y los fue llevando y de repente presentó el evangelio. Y eso es a lo que nosotros tenemos que llegar, hermano. Tenemos que llegar a esa exposición, o sea, porque ya llegó un punto en el que la chava ya estaba quebrantando. Al final ella decidió, pero ya se le predicó, ya no tiene justificación. Pero ¿qué nos llama, hermano? Por eso pensamos que el libro de los Hechos es un libro aburrido, yo lo pensaba. Pero ahora nos damos cuenta que encontramos mucho en este libro. Y que nos debe de llevar, y vimos lo que platicábamos hace rato, hermano, de que la salvación es personal y que sus hijos van a tomar la decisión. Esta chava era cristiana y llegó a un punto en su vida que, de hecho, lo platicaba con la hermana Moni el jueves, cuando los padres hacen que Cristo sea como que, o leer, orar, sea algo que tenemos que hacer, obligación, el hijo no va a querer nada con Dios, porque se lo inculcaron, porque ¿cómo se dice? Se lo impusieron, lo mismo que la chava. Se lo impusieron y no le enseñaron que la vida con Cristo es una relación de amistad. Porque se impone, y lo vimos en la película de La Cabaña. ¿Qué pasó con el protagonista? ¿Cómo lo inculcó su padre? Falsamente inculcado. Se tiene que enseñar que es una relación. Cuando se le enseña a un joven, a un niño, de que es una relación, va a permanecer. ¿Por qué? Porque no va a ver a un Dios como imposición, como que es que lo tengo que creer porque lo tengo que creer. Porque mi papá dice que lo tengo que creer. No, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Y ahorita en estos 10 minutos que vimos el video, el predicador la llevó. O sea, que las palabras, ¿no? No tienes que cambiar tu vida, no tienes que ser religiosa, solamente ven así como eres, pecador a Él, y Él te va a transformar. ¿Pero qué decimos? No, es que tienes que cambiar. No, así tenemos que venir como estamos con Dios. Por eso, como cristianos, venimos todos los días a la iglesia. No porque seamos buenos, sino porque lo necesitamos. Entonces, vea, hermano, qué hermosa es la palabra de Dios y cómo tenemos que llegar a ese nivel, hermano. O sea, me toca a mí, yo sí, pues
pues no sé mucho de esas cosas, ¿no? De la energía, ¿usted sabe? No, pues no. ¿Y qué nos motiva? A buscar. Porque esa es la ideología de los jóvenes. Déjame vivir mi vida. Mentiras del diablo. Entonces, hermano, vamos a seguir Hechos 18 del 1 al... Después de estas cosas, Pablo salió a Atenas y se fue a Corintio y halló un judío llamado Aquila, neutral de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Nos brincamos hasta el 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cesarea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó a Éfeso. Aquí nos dice rápidamente algo acerca del voto de Pablo. Algunos sugieren que Pablo hizo el voto como acción de gracias a Dios por la protección divina prometida mediante la visión que tuvo en Corintio, porque más atrás, vamos a leerlo rápido, en el 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyeron y creían y eran bautizados. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo cuando estaba leyendo ese pasaje empecé a chillar. Y dije: Dios, tú estás conmigo, no voy a tener miedo. Y Dios está con nosotros. Así que hoy Dios te dice: no temas, porque yo estoy contigo. Otra vez te lo vuelve a recordar por si se te olvidó, por si las circunstancias en tu vida te hicieron olvidar que Dios estaba contigo. A pesar de la enfermedad y a pesar de todo eso, Dios está con nosotros. Y vamos a finalizar a Éfeso y regresa a Jerusalén. Dice en el 22: habiendo arribado a Cesarea, subió para un lugar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia, de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, neutral de Alejandría. No, de hecho hasta aquí acabamos, hasta el 22. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Ya lo demás lo ven en el siguiente capítulo. Y con esto finalizamos, hermano, el tema. Hoy Dios habló bien precioso a nuestras vidas y nos motiva, hermano, para seguir creciendo. ¿Cómo le vamos a predicar a un santero? ¿Cómo le vamos a predicar a un mormón si no tenemos bases? Tenemos que seguir el ejemplo también de Pablo, de cómo le predicó a los griegos. O sea, no te pases, se rifó el tiro, se rifó. Y salió victorioso porque muchos o varios de los que estaban ahí creyeron en Cristo. Y eso es lo importante, que lo que estamos haciendo aquí, preparación, estudio, es para que cuando nosotros, aunque sea, prediquemos a uno y esa persona sea salva, valdrá la pena todos los años de estudio. Y todos los días que estuvo usted estudiando, haciendo su examen, valdrá la pena por esa persona que se arrepiente. Amén, hermano. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Padre, te damos muchas gracias.